Hola a todos y bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas. Ojalá estén con buen ánimo y con ganas de vibrar fuerte, porque lo que traemos hoy no solo remeció el mundo del espectáculo, dejó a muchísimos seguidores sin palabras, con la emoción a flor de piel y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Es una primicia que todavía estamos terminando de asimilar, de esas que te obligan a pausar, respirar y volver a leer el titular para asegurarte de que viste bien. Y sí, tienen que acomodarse bien, buscar algo rico para beber y prepararse, porque esto se va a poner cada vez mejor y de una manera que pocos se veían venir. Antes de entrar en materia, si recién llegas o, por algún misterio del destino, aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo a Escándalos de Series Turcas y activar la campanita. No queremos que te pierdas ni un solo capítulo de esta historia ni de las que vendrán, porque aquí siempre hay un detrás de cámaras, una lectura distinta y un detalle inesperado que enciende la conversación. Dicho esto, vamos a lo que importa. La fecha ya está marcada con tinta indeleble en el calendario, 21 de octubre de 2025. Ese día estalló una bomba informativa que cambió el tono de todas las charlas, derramándose de los titulares a los chats privados con la rapidez de un suspiro. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos nombres que resuenan como auténticos fenómenos dentro de la industria turca, se convirtieron en el epicentro del comentario global por una noticia que, seamos sinceros, muy pocos se atrevían siquiera a imaginar. No es una exageración, la sorpresa fue total, y la alegría, incontenible. Los conocemos, los hemos seguido y les hemos celebrado cada paso. Hemos aplaudido sus proyectos más exitosos, los que no solo conquistaron audiencias locales sino que cruzaron fronteras y se volvieron tema de conversación en distintos idiomas. Y también hemos sido testigos, desde el respeto, de su relación fuera del set, esa historia que prefirieron llevar en voz baja, sin fuegos artificiales, dejando que hablara por sí sola en los instantes compartidos que el público alcanzaba a intuir. Eso parecía marchar con la serenidad de lo sólido, hasta que la vida, caprichosa y generosa, decidió sumar un capítulo inesperado. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es la noticia que dejó suspirando a tantos? Después de semanas de susurros, de señales discretas y de un silencio prudente que elevó las expectativas, lo que muchos deseaban leer por fin se confirmó de manera rotunda a través de fuentes muy cercanas a la pareja. Mert y Afra esperan su primer hijo. Así, tal cual. Con el tacto que los caracteriza, la confirmación no llegó en un comunicado intenso ni en una foto producida, la validaron personas de su círculo íntimo, quienes compartieron la alegría con la claridad suficiente para acabar con la duda. Sin un anuncio público a dos voces, pero con voces confiables respaldando cada palabra, el mensaje se instaló con fuerza. Y no cuesta nada imaginar el huracán de emoción que atraviesa a ambos. Son figuras queridas, admiradas por su trabajo y por la forma en que transitan la fama con elegancia. Pensar que ese amor, esa complicidad que el público vio germinar y madurar, se traduce en una nueva vida, conmueve incluso a quienes solo los conocían por sus personajes. La idea de un bebé que herede la luz de Afra y la mirada serena de Mert se convirtió en el sueño compartido de millones. El contexto profesional no podría ser más desafiante. Afra vive un momento de creatividad afilada, su nombre se asocia de inmediato con proyectos que generan expectativa y conversación. Tiene un carisma que ilumina escenas cotidianas y una capacidad de transformación que vuelve verosímil cualquier personaje que toca. Mert, por su parte, ha evolucionado en pantalla con una naturalidad asombrosa. Pasó de papeles juveniles a personajes con capas, silencios, dudas y grandeza, ganándose el respeto de quienes miran con lupa cada detalle interpretativo. Ahora, justo en la cresta de sus carreras, el destino les entrega el papel más exigente y amoroso, el de ser padres. Esa nueva dimensión trae preguntas inevitables. ¿Cómo manejarán la presión mediática que, indudablemente, buscará cada gesto y cada mirada? ¿Optarán por una apertura mayor, compartiendo etapas de esta espera, o preferirán blindar su intimidad con la misma firmeza con que lo han hecho hasta ahora? La experiencia muestra que han sabido encontrar un equilibrio, y quizá ese sea su mayor desafío en los próximos meses, proteger su paz en medio de la euforia ajena. Lo que sí parece claro es que esta espera los unirá aún más, fortaleciendo códigos que solo ellos entienden. En el terreno laboral, también se abren líneas de guión nuevas. Hay proyectos en marcha, agendas comprometidas y cámaras listas. ¿Se adaptarán los rodajes para acompañar el proceso de Afra? Veremos, quizá, un personaje que abrace la maternidad dentro de la ficción para fundir el arte con la vida. ¿Tomará Mert decisiones que insinúen, desde los roles, su nueva mirada de padre, eligiendo relatos que dialoguen con esta etapa? La curiosidad crece, y con ella la emoción de un público que suele leer entre líneas.
Lo único seguro es que las prioridades se reordenan cuando llega un hijo, y ese cambio vital se filtra, tarde o temprano, en toda elección creativa. Las redes, como era de esperar, explotaron en una mezcla deliciosa de ternura y humor. Circulan montajes entrañables, fanarts que imaginan a la pareja arrullando al bebé, y teorías sobre el nombre, los rasgos, el signo, la cuna, el color del cuarto. Algunos rescatan escenas memorables de proyectos que ellos compartieron, recordando miradas que hoy parecen presagios. Otros celebran, con mensajes largos y sentidos, la manera en que ambos han trabajado, construyendo carreras sólidas sin perder humanidad. Es, en definitiva, una ovación masiva con flores virtuales y promesas de acompañarlos más que nunca. Para quienes han seguido esta relación desde el minuto 1, hay una emoción adicional, la sensación de que la historia llega a un tramo luminoso. Quedan en la memoria las primeras imágenes robadas saliendo tarde de un set, los silencios elegidos antes que los titulares, las apariciones cuidadas en eventos puntuales, esas sonrisas que no necesitaban subtítulos. También quedó atrás alguna turbulencia, esos periodos de distancia que forman parte de la vida real de cualquier pareja. Hoy, todo eso se ordena en un relato que avanza hacia algo mayor, un hogar que ensancha sus paredes para recibir a alguien pequeño y gigantesco a la vez. Esta noticia también invita a pensar en cómo se ven a sí mismos. Afra, con su intuición afilada, tal vez encuentre nuevos matices en cada papel a partir de ahora, una sensibilidad distinta para leer los silencios de sus personajes. Mert, con su serenidad, quizá descubra una paciencia más honda y una capacidad de escucha que termine por enriquecer cada gesto en escena. Ser padre y madre no es un adjetivo, es un verbo que cambia ritmos, prioridades y sueños. Y ese cambio, cuando toca a artistas, suele traducirse en obras más hondas, más honestas. Mientras tanto, el mundo exterior sigue su curso con el radar apuntando a ellos. Habrá lentes intentando atrapar una silueta, marcas preguntándose cómo integrar esta etapa en campañas con respeto y calidez, guionistas calibrando escenas para que todo fluya con naturalidad, productores ajustando fechas con el cuidado que la situación amerita. Y también habrá amigos, esos que no salen en los créditos, sosteniendo en privado las pequeñas cosas, una comida casera, un paseo corto sin ruido, una risa compartida que hace de escudo. Y sí, en medio de la celebración, surgen incógnitas que alimentan la charla. ¿Planean compartir una foto de un ultrasonido, o esperarán al nacimiento para abrir la ventana? ¿Optarán por un baby shower íntimo, o se volverá tendencia a un gesto sencillo y elegante que marque esta nueva etapa? ¿Veremos a Mert posponiendo algún rodaje o a Afra pidiendo que una producción escriba su realidad dentro de la trama? Todo está por verse, y esa incertidumbre tiene algo hermoso, mantiene viva la magia de la expectativa. Vale la pena recordar, una vez más, porque esta pareja en particular despierta tanta empatía. Sus personajes, en distintas historias, han regalado momentos que se quedaron pegados a la piel del público. La química en pantalla, cuando se sostenía en miradas que decían más que un parlamento largo, se volvió una firma. Fuera de cámara, hicieron exactamente lo opuesto al ruido, nunca corrieron detrás del titular fácil. Esa combinación, talento y prudencia, explica por qué el anuncio de hoy se recibe con tanto cariño y tan pocas dudas. El 21 de octubre de 2025 quedará como un antes y un después, no solo en sus biografías, sino también en el imaginario de quienes lo siguen. Hay algo conmovedor en ver a dos personas que han trabajado tan duro abrir espacio a un amor nuevo, primal, que desordena la casa y ordena la vida. Y desde aquí, desde Escándalos de Series Turcas, nos sentimos privilegiados de acompañar este capítulo con respeto, alegría y la emoción de quien sabe que lo más importante está sucediendo lejos de las cámaras, en sus miradas, en sus planes nocturnos, en las listas que de pronto incluyen cunas, mantitas y canciones de arrullo. Si nos preguntan qué viene ahora, resumimos así: paciencia amorosa, decisiones cuidadas y un público dispuesto a esperar lo que haga falta. La pareja ha demostrado tener un pulso muy claro para medir el momento de hablar y el momento de callar. Cuando decidan compartir más, aquí estaremos, para escuchar primero y contar después, sin perder el tono sensible que merece una etapa tan íntima. Antes de despedirnos, recapitulemos para quienes se sumaron hace un rato. Hoy contamos que, según confirmaron fuentes de absoluta confianza, Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu esperan su primer hijo. Explicamos cómo esta noticia reordena agendas, abre nuevas posibilidades en sus carreras y despierta reacciones emocionadas en redes de todo el mundo. Nos detuvimos en la historia compartida de la pareja, en su forma de cuidar la privacidad sin renunciar a la cercanía con el público, y en la certeza de que esta dulce espera marcará un capítulo inolvidable. Ahora es tu turno.
¿Te sorprendió tanto como a nosotros? ¿Cómo imaginas que transitarán esta etapa? ¿Te gustaría ver a Afra interpretando a un personaje que atraviese un embarazo real o prefieres que la ficción siga su propio camino? ¿Crees que Mert elegirá proyectos que reflejen esta nueva mirada? Te leemos atentamente en los comentarios. Nos encanta conversar con ustedes, responder y, sobre todo, construir juntos esa comunidad que entiende que detrás de cada titular hay personas de carne y hueso. Si te gustó la manera en que abordamos esta noticia, regálanos un pulgar arriba, comparte este video con tus amigos y con ese grupo que siempre está al día con todo lo que pasa en la televisión turca y sus estrellas. Y, por supuesto, si aún no lo hiciste, suscríbete a Escándalos de Series Turcas. Tu apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir investigando, contrastando y trayéndote historias que importan. Nos despedimos con el corazón contento y la promesa de volver muy pronto con novedades, análisis y esas sorpresas que tanto te gustan. Lo que hoy celebramos no es un rumor cualquiera, es el inicio de una etapa luminosa para dos artistas que han sabido conquistar al público con trabajo y calidez. Que este capítulo venga lleno de salud, calma y amor. Nos vemos en el próximo video. Aquí, donde el brillo y la verdad pueden convivir sin gritar, seguiremos atentos a cada paso de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, para contarte, con el respeto que merecen, todo lo que el destino les ponga por delante.